cuáles eran como tal los delitos electorales, dependía de cada elección en concreto, de cada congreso local en concreto. Hoy en día, derivado de la reforma de 2014, eso se terminó. Se creó un catálogo único a nivel nacional de delitos electorales que se encuentran en la Ley General en materia de delitos electorales. Esto es una garantía para todos los servidores públicos, para todas las personas en general, porque ya no tenemos que buscar en 33 códigos diferentes. Ya existe un catálogo único y en ese catálogo podemos encontrar todos los delitos electorales a nivel nacional. La única diferencia es muy sencilla. De ese mismo catálogo, cuando es un delito federal, lo investiga la FEPADE, y de ese mismo catálogo, cuando es un delito local, lo investiga la Fiscalía de cada entidad federativa. Y evidentemente esta ley, bueno, pues es de aplicación nacional y da lo mismo si lo comete, o sea, el delito cometido en cualquier estado va a ser castigado exactamente igual también. Es correcto, y en el marco de cualquier elección federal o local, la única diferencia es quién investiga ese delito, pero el delito es el mismo en todo el territorio nacional. Y por tanto, pues también, evidentemente, las instituciones a partir de esta ley fueron transformadas. Hacíamos un comentario en las otras teleconferencias que durante muchos años decíamos, vamos a emitir o vamos a sacar nuestro IFE. Y dame tu IFE y dame tu... O sea, el IFE lo que representaba era nuestra credencial de elector. Hoy, sobre todo los más jóvenes, pues ya no dicen IFE, ahora van a decir, dame tu INE. Entonces, ¿eso qué significa, Enrique, por favor? Es correcto. El Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral, pero no solo es el cambio de nombre, Gaby, tiene muchas repercusiones. Entre ellas, podemos mencionar una muy importante. El INE actualmente nombra a los consejeros de los institutos electorales locales. Los institutos locales son la autoridad que se encarga de organizar las elecciones en cada entidad federativa. Antes de esta reforma, los consejeros, las personas que mandan en esos institutos, eran nombrados por los congresos de los estados. Es decir, el Congreso del Estado de Chiapas nombraba a los consejeros del Instituto Electoral de Chiapas. Y así sucesivamente en las 32 entidades federativas. Esto generaba cierta suspicacia en la ciudadanía en general. Fundada o no, existía la suspicacia de que, bueno, que los congresos podían influir de manera política y de manera negativa a las cuestiones electorales de cada estado. Por eso se terminó esta situación. Con la reforma político-electoral se quitó esa facultad a los congresos y hoy en día ya no son los congresos que nombran a los consejeros de los institutos electorales, sino el propio Instituto Nacional Electoral. Por eso decimos que se nacionaliza la materia, se le quita a los estados la facultad y se le da a un instituto nacional. Lo mismo pasó con los tribunales electorales, que son los que al final validan las elecciones de los estados. Ellos eran nombrados por el gobernador, por los congresos. Ahora ya no son nombrados por ellos, ahora son nombrados por el Senado de la República. Y entonces, este tipo de cambios, lo resumimos muy sencillo, el INE ahora nombra a los consejeros de los institutos electorales locales, que técnicamente ya se llaman organismos públicos locales electorales, el Senado nombra a los magistrados de los tribunales electorales y finalmente se nacionaliza el catálogo de delitos electorales en una sola ley que aplica a todo el país. Por eso decimos que en 2014 se nacionalizó la materia electoral. Con que tengamos esa idea clara, pues es una idea bastante clara de lo que pasó en el año 2014. Y yo creo que finalmente, a partir de una ley, leyes nuevas instituciones o instituciones transformadas y renovadas, entonces hoy hay reglas también, reglas distintas del juego y entre ellas pues justamente la del voto en el extranjero. Es correcto, en 2014 entre las varias cosas que cambiaron fueron algunas reglas del juego, que mencionaremos tres por el tema que estamos platicando. El primero es... Se regula de manera más minuciosa el voto de los mexicanos en el extranjero y me parece que esto es muy importante, como lo comentaba la maestra Evelyn hace un momento, es muy importante que embajadas y consulados tengan muy claro cuál va a ser el procedimiento que en este caso lleva el Instituto Nacional Electoral para poder hacer el voto postal. Entonces me gustaría mencionar, simplemente agregar que el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tendrán tres opciones para votar en el extranjero, las cuales son el voto electrónico, el voto directamente en la embajada o consulado o el voto postal. Sin embargo, es fundamental que a todos nuestros compañeros de embajadas y consulados les quede claro que quien
implementa estas acciones, esta ley, es el Instituto Nacional Electoral. Y el INE, mediante un acuerdo de la Comisión Temporal de Voto de Mexicanos en el Extranjero, determinó que para este proceso electoral 2017-2018 únicamente fuera válido el voto postal. Entonces, es importante que lo sepan porque puede llegar un ciudadano mexicano pues que busque en internet la ley de instituciones y procedimientos electorales y de repente diga, mira, tengo 3 opciones para votar y una que dice que es en el consulado, entonces puede ir el 1 de julio o puede ir cualquier día a tocar la puerta y decir, oye, consulado, oye, embajada, yo quiero votar aquí, ¿no? Porque la ley me lo faculta. Entonces es importante decirlo, no es una cuestión de relaciones exteriores, es una cuestión del Instituto Nacional Electoral que en ejercicio de sus facultades determinó que para este proceso electoral la única forma válida de votar desde el extranjero es a través del voto postal. Con todo el procedimiento que ya la maestra Evelyn explicó de forma extraordinaria, únicamente es la única opción que tenemos ahora, reitero, no por una determinación de relaciones exteriores, sino por una determinación del INE, que es parte de sus facultades. En este sentido sería orientar al ciudadano mexicano que al final de cuentas es la única opción para votar. Aquí, Enrique, y qué bueno que haces así como esta aclaración tan precisa. En esta ocasión, solo en esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral determinó que el único mecanismo es a través del paquete electoral y que las otras 2 opciones, bueno, se les darán algún día, en algún momento, bajo otras circunstancias, pero no son aplicables para este proceso electoral. Es correcto, se darán con posterioridad, porque, por ejemplo, la cuestión del voto electrónico requiere una innovación tecnológica importante que está empezando a gestionarse, y la cuestión del voto en el consulado o embajada, pues también es una cuestión que apenas se está previendo. Entonces, lo único que existe actualmente para voto de mexicanos en el extranjero es a través del correo postal con el procedimiento que ya se mencionó, la credencialización, el solicitar que se incluya en la lista nominal y después de eso solicitar que, si queremos ser parte de la votación, recibir el paquete electoral y fundamental lo que comentó la maestra Evelyn, el plazo final para poder emitir el voto, comentábamos es el 30 de junio, ¿verdad? Sí. A las 8 de la mañana. Pero ese plazo no es para el envío, ese plazo es para la recepción aquí en la Ciudad de México. Entonces es muy importante que todos los compatriotas tengan en cuenta este plazo definitivo, perentorio, para que envíen con anticipación su voto y pueda llegar aquí antes del 30 de junio a las 8 de la mañana para que se pueda contar. Porque aunque lo hayamos recibido, aunque hayamos hecho todo el trámite, si lo enviamos con una fecha posterior o si llega a México el 1 de julio o el 2 de julio, desafortunadamente no va a contar por un principio de certeza en la contienda, como bien lo explicaba la maestra Evelyn. Y esto es fundamental, Gaby, Evelyn, porque tenemos, como lo comentaba la maestra, 140,000 probables votos del extranjero. 140,000 pueden definir una elección de presidente de la República. 140,000 pueden definir una elección de senador. También mencionar a nuestros compañeros de las embajadas y consulados por qué pueden votar los ciudadanos mexicanos en el extranjero, porque de repente se genera esa duda. Oye, yo quiero votar, pero no sé por qué tipo de cargo puedo votar. La ley lo establece muy claramente. Tratándose de elecciones federales, se puede votar por presidente de la República y por senadores. Tratándose de elecciones locales, únicamente se puede votar por el cargo de gobernador, ¿ok? Porque quizá algún compatriota les diga, oye, ¿qué crees que ya llegó el paquete, pero no me llegó la boleta para votar por mi diputado local? Pues bueno, la ley no prevé esa situación, precisamente pues por el cambio geográfico, que sería muy complicado determinar por qué distrito le toca votar a esa persona, ¿no? Entonces, únicamente cargos federales, presidente de la República y senadores, cargos locales únicamente gobernador. Y son 9 entidades federativas que tendrán esa posibilidad. Algo que evidentemente transforma esto es que sea esta primera vez que se puede votar desde el extranjero. Entonces yo creo que hacer el voto así con este tipo de mecánica, ¿no, Enrique? Sí, me parece muy importante y es la primera vez que existe un voto del extranjero tan grande. 140,000, 140,000 es un número muy importante. En las experiencias pasadas hablemos de 40,000, me parece que en la elección presidencial anterior, y en la anterior 30,000, cantidades visiblemente menores que a lo que existe ahorita en el registro, ¿no? Con esta dimensión que definitivamente pueden determinar el resultado de la elección. Entonces, exhortamos e invitamos a todos los compatriotas que ya hicieron todo el procedimiento, porque fue un procedimiento realmente que realizaron, pues a que ejerzan su voto de manera libre, de manera secreta, para que puedan determinar el candidato o candidata por quien desean ejercer su voto.
Yo lo único que les quiero decir a mis dos compañeros de mesa es que estamos recibiendo, bueno, cualquier cantidad de... ya llegaron muchas preguntas. Ya se hizo presente además también Cuba, Santana, San Diego, Chile, Honduras, la gente que está en Seattle, Puerto Rico, desde China, también lo que es la misión del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional en Canadá, Caléxico, Belice, Quito, Canadá, Laredo, Nueva Zelanda. Así que llegó ya preguntas muy concretas de algunas que ya he dicho antes, Denver. Así que bueno, Enrique, sigamos porque seguramente nuestro proceso de preguntas será mucho más grande que el que tuvimos en las dos anteriores. Muy bien. Alguna de las otras reglas del juego, digamos, que cambiaron con esta reforma político-electoral es la equidad de género, que antes estaba regulado desde 2007, se pretendió que fueran 50% candidatos y 50% candidatas, pero el legislador, digamos ingenuamente, no contó con la astucia de los mexicanos. ¿Y qué hicimos? Pues le dimos la vuelta a la ley, como muchas veces desafortunadamente hacemos. La ley decía 50% candidatos y 50% candidatas, ¿y qué sucedió? Que si bien se nombraba candidatas, se les ponía como suplente a un varón, y al momento en que ganaba la elección, pues se le pedía que renunciara y entraba al cargo público la persona del sexo masculino. Esto ya no puede ocurrir, la ley ya es muy clara, si el candidato es hombre, el suplente debe ser hombre, si la candidata es mujer, la suplente debe ser del mismo sexo. ¿Okay? Y la cuestión que más nos interesa en materia de servicio público, las tres son muy importantes y las tres son fundamentales para la democracia en el país, pero la cuestión de nulidad de la elección relacionada con el servicio público, esto es fundamental, porque por primera vez la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma más importante del país, establece 3 causales de nulidad de elección. Antes esta cuestión de las nulidades se dejaba a las leyes secundarias, es decir, al COFIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, leyes de menor jerarquía, pero actualmente están en la Constitución. Y señala la Constitución muy claramente, será causal de nulidad de elección las siguientes 3, mencionaré las 3, aunque únicamente me detendré en la última, que es la que nos interesa. Primero, se anulará una elección cuando se rebasen los topes de campaña en más de un 5%. Eso que se preocupen los partidos. Segundo, se anulará una elección cuando se adquieran tiempos de radio y televisión de manera prohibida. Y tercero, se anulará una elección cuando existan recursos ilícitos o recursos públicos en las campañas. Esto es muy importante porque hoy en día aportar recurso público a un candidato, campaña o partido político no solo constituye un delito electoral, que lo es, sino que también constituye una causa de nulidad de elección. Y esto es algo que ya ocurrió en México, esto es algo que ya ocurrió en nuestro país. En el estado de Colima se anuló la elección de gobernador porque existieron recursos públicos en la campaña. Y justamente ese es el primer ejemplo de elección organizada por el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Utilizar recursos públicos para favorecer un partido político o un candidato no solo constituye un delito, sino también constituye un delito electoral. Y quizá alguna de las personas que nos estén viendo pensará, no solo porque saque 20 copias del panfleto del partido aquí en la embajada o en el consulado van a anular la elección, es algo muy complicado. Y realmente la Constitución dice, para que se pueda anular la elección, dicha aportación o dicha violación en general debe ser objetiva y determinante. Lo objetivo no tenemos problema, con que se dé una aportación se convierte en objetivo. La cuestión es definir cuándo es determinante. Y aquí la Constitución abre una puerta trasera bien peligrosa, porque dice, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menos de 5 puntos porcentuales, cualquier aportación se presume determinante. Entonces hemos visto elecciones muy competidas, en donde las diferencias son 2, 3, 4 puntos. En esos casos, cualquier tipo de aportación de recurso público se presume determinante. Y alguna buena defensa puede hacer que se anule cualquier elección. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Recursos públicos solo para el servicio público. No los podemos utilizar para favorecer a partidos políticos o a candidatos. Y bueno, con esto evidentemente, y con lo que está diciendo Enrique, casi que se podría intuir que en nuestra calidad de servidores públicos, de facto, estamos con una ley que tiene que ver con la parte totalmente administrativa, ¿no? Y que recae en nosotros, pero por otro lado,
con esta ley nacional, también hay un impacto de carácter penal. Para mí, este asunto técnico, operativo, donde dice hay una coexistencia de delitos y que además uno, es decir, el que yo sea juzgada desde lo administrativo, pues ya con eso, como soy servidora pública, nada más ahí se queda. No, los tres coexisten y puedo ser incluso en las tres líneas, si cometiera yo una probable situación que pudiera caer en delitos electorales, podría coexistir las tres penas, ¿verdad? Es correcto, Gaby. En general, en esta materia podemos hablar que hay tres tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal, la responsabilidad electoral y la responsabilidad administrativa. Cada una de ellas tiene una causa y una consecuencia en concreto, como lo están viendo en pantalla. La responsabilidad penal tiene como causa ir en contra de la ley general en materia de delitos electorales. Tiene como consecuencia la investigación de FEPADE y la probable sanción de un juez. Aquí es importante mencionar que la sanción es muy severa porque es responsabilidad penal. Mínimo, como lo veremos un poco más adelante, la sanción es de 2 años de prisión, 200 días de multa, 2 años de inhabilitación y destitución. Entonces es una sanción bastante severa. Pero para ello y por ello existe un principio dentro de la materia penal que se llama estricta aplicación de la ley o prohibición de la analogía, que esto significa que para que yo cometa un delito, mi conducta debe estar descrita con punto y con coma en esa ley. Si lo que yo cometí solo se parece a lo que dice esa ley, es lo que quieran, pero pues no es un delito electoral. Puede ser una infracción electoral o puede ser una infracción administrativa, pero no un delito electoral. Entonces aquí la cuestión es una garantía para todas y todos los ciudadanos de que únicamente lo que se señala en esta ley es considerado un delito electoral. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice esa ley sobre las conductas relacionadas con servidores públicos. Pero además de esta, existe otro tipo de responsabilidad, otros dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad electoral, que tiene como causa ir en contra de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y como consecuencia una sanción del INE. Evidentemente la sanción del INE es menor a la sanción penal. Puede haber una amonestación, puede haber una multa, puede haber incluso alguna solicitud a función pública para que investigue la probable comisión de una infracción administrativa. Y precisamente esa es la última, la responsabilidad administrativa, que tiene como causa ir en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí hay algo muy importante. Tenemos un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y derivado de ese nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, únicamente por mencionar, de 5 principios que teníamos que regían el servicio público, hoy en día tenemos 15 principios que rigen el servicio público. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Existen 3 tipos de responsabilidades y como bien lo decías, Gaby, estas coexisten. Si cometo una conducta que sea las 3, puedo ser sancionado por las 3 vías. Por ejemplo, si desvío recursos a favor de un partido político o candidato, cometo un delito, pero también cometo una infracción electoral y también cometo una infracción administrativa. Y como lo vimos hace un momento, también por eso se puede anular una elección. Y ejemplos como estos hay muchos y de muchos sentidos y con muchas aristas. Por ejemplo, podría comentar, o simplemente por mencionar algunos, ¿qué pasa con el servidor público que llega a la dependencia con estampitas del partido político del candidato? El famoso vota por X, vota por Y, vota por Z. ¿Esos servidores públicos pueden ingresar a las dependencias? Y si ingresan, ¿los vamos a denunciar? Si ingresan como servidores públicos a las dependencias con una estampa enorme que dice vota por el partido del triangulito, con la cara del candidato, ¿están cometiendo un delito electoral? Justamente eso es lo que vamos a platicar. ¿O qué pasa con los servidores públicos que llevan su termo, su cachucha, su playera del partido del cuadrito, del circulito a las dependencias? ¿Les podemos permitir el acceso? ¿Les vamos a permitir que presten el servicio público con ese tipo de propaganda proselitista? ¿Se los vamos a impedir con fundamento en qué? Y si son reiterativos y si lo hacen una y otra vez, ¿los podemos denunciar? ¿Estarán cometiendo un delito electoral? Justamente eso es lo que platicaremos. Y yo creo que aquí justamente, Enrique, les diría yo a todos los que nos están escuchando que no se trata de que nos asustemos, no se trata de, bueno, por el castigo es que entonces voy a operar de una manera distinta. Se trata justamente de entender que algunas cuestiones, sobre todo en materia de delitos electorales, hay un capítulo completo, o sea, de la ley, el artículo 11, que es para nosotros, para los servidores públicos. Y entonces ese artículo dice específicamente cuándo podríamos estar incurriendo. Y a veces la línea es muy sutil, entonces yo te pediría, Enrique,
que entráramos con justo esta parte que tiene que ver con la de responsabilidad penal que podríamos estar incurriendo nosotros como servidores públicos. Este tema que tratas, Gaby, de la prevención es fundamental. Nosotros estamos aquí justamente por la materia preventiva, porque queremos que ningún servidor o servidora pública incurra en este tipo de conductas, porque lo que pretendemos y lo que preferimos es prevenir en lugar de sancionar. Si se tiene que sancionar, pues ni modo, definitivamente ahí está la ley y se tiene que aplicar la ley. Pero antes de eso podemos prevenir y es justamente lo que queremos, que ninguno de ustedes que nos están viendo cometa esto por desconocimiento de la normatividad, porque recordemos que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, en esta materia de prevención estamos muy comprometidos con todas las servidoras y servidores públicos en informarles que se puede y que no se puede, que está prohibido y que está permitido, tanto a nivel personal como a nivel institucional. En este sentido, hablamos de los delitos electorales que están, como bien lo decía Gaby, en el artículo 11 de la ley. Pero antes de entrar a ver las 6 fracciones que señala la ley como delito electoral, es importante partir de una base sencilla, pero que a veces puede parecer compleja, una base que puede generar confusión, y que es quiénes somos servidores públicos, porque de repente tenemos personas que consideran que no son servidores públicos y descubren que sí lo son hasta que estén en una investigación. Y resulta que llegan a la FEPADE y dicen, es que yo no sé por qué me están citando si yo ni siquiera soy servidor público. Mire, aquí está mi contrato, yo estoy por honorarios. Y ni modo, también los que estamos por honorarios somos servidores públicos. Hago la acotación, honorarios capítulo 1000, asimilados a salarios. Ahora, hay quien dice, es que yo soy sindicalizado, yo no soy servidor público. Ni modo, también los sindicalizados somos servidores públicos. Y la respuesta general está muy sencilla, está en pantalla. Artículo 108 constitucional. Son servidores públicos toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Es decir, no importa la naturaleza del nombramiento, no importa la naturaleza del cargo, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública se considera un servidor público. Y si esto no fuera necesario, si no fuera suficiente, el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales amplía un poquito más el espectro de quiénes son servidores públicos, porque dice, además de ellos, cualquier persona que maneje recursos económicos públicos es considerada un servidor público. Entonces, en conclusión, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública o quien maneje recursos económicos públicos, ¿ok? Importante que lo tengamos claro porque a partir de ahí, pues bueno, ya surgen las responsabilidades. Y para ello, hablando de responsabilidades, tenemos que hablar, pues, cuáles son, pues desafortunadamente, las sanciones, ¿no? Inevitablemente debemos hablar de sanciones, que no quisiéramos hablar de ellas, pero es necesario platicarlas, ¿ok? Esperemos que ninguno de los que nos están viendo pueda ni siquiera acercarse a incurrir en algo de esto. ¿Cuáles son las sanciones? 2. La sanción genérica y la sanción específica. La sanción genérica está en el artículo 5 de la ley, que señala, para cualquier servidor público que cometa alguna de las conductas que están en toda la ley, se impondrán destitución e inhabilitación de 2 a 6 años. No solo para los artículos que vamos a ver, no solo para las conductas que veremos ahorita, sino para cualquier conducta de todas las que están en la ley, si es cometida por un servidor público, de cajón va destitución e inhabilitación de 2 a 6 años. Ahora, para las conductas que analizaremos ahorita, que son realmente las que están establecidas para servidores públicos, los servidores públicos que cometan algunas de las siguientes 6 conductas son acreedores a prisión de 2 a 9 años y multa de 200 a 400 días. Entonces, como puedes ver, Gaby, por muy benévolo, por muy buena onda que sea el juez con nosotros, nos va a imponer 2 años de prisión, 200 días de multa, 2 años de inhabilitación y destitución. Entonces, vale la pena que lo tengamos en cuenta. No son solo 6 conductas que no podemos realizar y son realmente muy sencillas, muy básicas, muy lógicas, que seguramente todos ustedes las tienen en la cabeza y saben que están prohibidas, pero que a veces por un pequeño descuido o por una pequeña confusión, que justamente ahorita platicaremos de eso, podemos incurrir en este tipo de conductas. Y miren, estas 6 conductas a las cuales vamos a empezar a enumerar en este momento, pues bueno, estoy segura que quienes nos están oyendo en Austin, en Douglas, en Jamaica, en Colombia, en Presidio, en Australia, en Raleigh, en Paraguay, en Montreal, pero en el OASI, en Panamá, en Argentina y en El Salvador, estoy segura que no las van a cometer, mi querido Enrique,
porque están atendiendo esta teleconferencia. Así que platiquemos de cada una de estas 6 conductas, por favor, porque yo creo que nos ponen justo en contexto de cuáles son esas conductas que no debemos establecer de ninguna manera. Claro que sí, Gaby. Empecemos una por una. 6 conductas. Primera, la ley establece, artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Es un delito el servidor público que coaccione o amenace a los subordinados para 2 cosas: para que vaya a un mitin político o para que vote por un partido político. Coaccionar o amenazar a los subordinados, en este caso hablando de embajadas o consulados, sería para que vote por un partido político, dijimos, ¿no? Entonces, es muy importante saber y estar conscientes que el voto es libre, que el voto es secreto, que no podemos de ninguna manera tratar de coaccionar o de aprovechar la superioridad jerárquica para obtener votos en favor de determinado partido político o persona candidata. ¿Ok? Entonces, esa es la primera conducta: coaccionar o amenazar para votar por un partido político. Segunda conducta, y aquí es muy importante tener en cuenta esto: el delito consiste en condicionar la prestación de cualquier trámite, servicio público con fines político-electorales. Ahí en la pantalla pueden ver la fracción como tal, habla de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias. En general es condicionar cualquier trámite gubernamental con fines políticos, constituye un delito electoral. Esto es importante decirlo porque no vamos a dejar de trabajar. El servicio se tiene que seguir prestando. Simplemente exhortarlos, invitarlos a que seamos 100% objetivos e institucionales al momento de prestar el servicio público que estamos realizando, para evitar señalamientos, porque puede haber casos, y es importante mencionarlo, en que tal vez no condicionemos, pero que el ciudadano al que estamos atendiendo, pues de alguna forma interprete lo que le estamos diciendo como un cierto condicionamiento, y quizá no vamos a hacer partícipes de un delito, porque no es un delito, pero el señalamiento lo podemos evitar. ¿A qué me refiero? A que al momento de prestar el servicio público, de repente nos gana la camiseta o nos gana el ímpetu y decimos: pues mira, tu trámite es muy sencillo, pero las anteriores administraciones habían tardado mucho, pero gracias al esfuerzo y a la dedicación, a la trayectoria y el empeño del nuevo delegado, del nuevo embajador, y gracias a la preparación, a la técnica, de lo que quieran, de tal servidor público, y gracias al compromiso del presidente, y decimos su nombre, hemos establecido tiempos récords de atención, y en lugar de tardarte 3 meses, en 2 días lo vas a tener. Entonces, ahorita justo eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Pues para evitar señalamientos. Quizá no lo estoy condicionando, pero yo no sé si la persona que está enfrente es el cuadrito, el circulito, el rectangulito, y lo vaya a tomar como un condicionamiento y me va a denunciar. No me lo va a poder comprobar, evidentemente, pero pues ya tengo un señalamiento, pero pues ya tengo que ir a declarar, pero pues ya se señaló a la Secretaría como parte de apoyo a un partido político candidato, y eso lo tenemos que evitar. En conclusión, no debemos de dejar de trabajar, tenemos que seguir trabajando evidentemente, pero sobre todo en este tiempo ser muy objetivos e institucionales. Y yo creo que con esto se contesta justo la pregunta del Consulado de Atlanta, que decía: los consulados seguimos tramitando las credenciales para votar en México, o sea, se siguen tramitando. Por favor, Evelyn. Es correcto, se siguen tramitando, pero las personas que reciban su credencial ya no podrán participar en este proceso electoral. Y yo creo que esto es importante que ustedes, vale la pena que lo digan, es decir, sí te voy a tramitar la credencial de elector, pero tienes que tener muy claro que no podrás, evidentemente, votar en la mecánica, ojo, en la mecánica establecida por el paquete electoral, porque finalmente, ya ven que, y yo aquí haría una reflexión, Enrique, hay una pregunta y me gustaría que la comentaras. Les voy a decir exactamente de dónde, por eso me van a ver permanentemente viendo el celular. Decían: ¿es verdad que vamos a poder votar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quienes estuviéramos en tránsito? No responde a este asunto de las casillas móviles. Sí, son las casillas especiales, una cuestión es en tránsito, pero dentro del país, digamos. Esto no aplica para nuestro país. Esto no aplica para el extranjero, no, eso es para cuestión de votar por presidente de la República, por senadores, dentro del país. No aplica para cuestiones de embajadas, consulados o cuestiones del extranjero. Y son reglas específicas, casillas especiales para personas en tránsito que quieren votar por cualquier gobernador, presidente de la República,
senadores, pero no están en la entidad federativa, por lo tanto no están en la lista nominal del lugar donde se encuentran, y como están en tránsito se habilitan casillas especiales por parte del Instituto Nacional Electoral, pero reitero, en territorio nacional. Sí, que era justamente la pregunta que hacían de Austin, Texas, que era, varias connacionales han comentado que será posible desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Seguramente será solamente en este caso y en las condiciones en las que lo estás comentando. Y es oportuno mencionar también que hay boletas electorales contadas para ese tipo de casillas, sí, claro, porque de repente hay mucha gente que quiere ejercer su voto ahí, y pues bueno, el Instituto Nacional Electoral determina que solo hay una casilla y una casilla contigua, y entonces cuando se acaban las boletas de ambas ya no se puede ejercer el voto en ese sentido. Y los ciudadanos que solicitaron registrarse en la lista nominal de votantes desde el extranjero no podrán votar ni siquiera en esas casillas en el aeropuerto. Ellos están en una lista diferente. Están en su registro especial, entonces no podrán hacerlo desde otro punto que no sea en el cual fueron registrados. Si están de vacaciones aquí en México, no podrán votar. Que es el caso que comentaba Evelyn de la gente que va a estar en Rusia. Es decir, yo tengo mi credencial, existo en el registro, o sea, en el padrón finalmente de la delegación 45 en la zona tal, etcétera, y ahí existo y ahí estaría técnicamente mi o mis boletas, ¿no?, para participar en este proceso, pero al moverme, ¿no?, ya no lo podría hacer. Exactamente. Ok, muy bien. Yo creo que esto es importante que lo clarifiquemos, y como les decía yo al principio de la teleconferencia, esto va haciendo, yo estoy sacando y estoy revisando todo el tiempo las preguntas de tal suerte que se vayan clarificando